Tenemos una cita, una entrevista con un cónsul para que nos aprueben nuestra visa de inmigrante o quizás una visa de turista. ¿Por qué nos hacen una entrevista? ¿Para qué nos hacen una entrevista? ¿Cómo es esa entrevista? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Vamos a ver el día de hoy el tema de la entrevista consular. Para todos aquellos que están esperando esa carta, esa citación, esa entrevista, o quienes ya tienen una cita programada en el consulado de su país para esta entrevista consular. Y vamos a ver de qué se trata esta entrevista para que podamos superarla con éxito, porque básicamente es casi que uno de los últimos pasos para llegar a nuestra meta final, que es venir a residir a los Estados Unidos, o para quienes están tramitando una visa de turista, una visa no inmigrante, para venir a realizar sus tareas, su visita, su trabajo, su estudio en los Estados Unidos. Básicamente el recorrido de la entrevista con el cónsul americano en nuestra embajada americana en cada país tiene el mismo esquema y el mismo propósito. Veamos entonces, ¿por qué nos hacen una entrevista? En el caso de una visa EB2 de interés nacional, que han evaluado una petición y nos ha dicho la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos que somos competentes y que tenemos derecho a esa visa, que nos aprueban esa petición. Entonces, ¿por qué nos hacen una entrevista? Esta entrevista no es nada más ni nada menos que por seguridad nacional. Es una entrevista en la que vamos a estar cara a cara con un delegado, con un representante del Departamento de Estado. Y esta persona va a encargarse de verificar toda nuestra documentación, todos nuestros antecedentes y de conocernos cara a cara para saber si esa persona que diligenció ese formato, ese formulario DS-260 en el caso de la visa de inmigrante o DS-160 en caso de visa no inmigrante, si esa persona es usted o soy yo. En primer lugar, es esa constatación para saber quién es esa persona y para en ese face to face determinar si esa persona puede venir a residir a los Estados Unidos. Los oficiales de inmigración están preparados para hacer una evaluación con aspectos psicológicos respecto de la persona a la que están entrevistando. Entonces, ese cara a cara es lo que va a permitir que el oficial tenga un grado de certeza respecto de esa petición de visa de inmigrante. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que nos permita venir a residir a su país, que nos abran la puerta para ser residentes, posteriormente ciudadanos americanos, y en ese orden de ideas el escrutinio tiene que ser cuidadoso. Lo mismo si venimos a visitar al país y lo mismo si venimos con una visa no inmigrante, es para verificar si hay una coherencia y consistencia en todo mi trámite y si en ese face to face el oficial puede determinar no hay problema en que esta persona vaya a residir a los Estados Unidos. No es nada más que un tema de seguridad y certeza para poder otorgarnos esa visa de inmigrante. ¿Para qué se hace la entrevista? Entonces hay un por qué y un para qué. Ese para qué es para determinar si cumplimos con los requisitos exigidos por las leyes migratorias y las leyes de los Estados Unidos en el tema migratorio. Es para determinar si somos admisibles y si somos elegibles para venir a ser residentes o para venir con una visa no inmigrante a los Estados Unidos. No obstante que ya pasamos una primera etapa y cumplimos unos requisitos, tenemos que cumplir otros requisitos y es si puedo entrar a los Estados Unidos, si me pueden abrir la puerta para que yo entre a este país. Esos son los requisitos de admisibilidad y elegibilidad que permiten determinar si yo voy a ser residente de los Estados Unidos y si ese cónsul así lo autoriza. La decisión de eso, de si voy a venir como residente o si voy a venir como turista o si voy a venir como estudiante, está en manos
de ese oficial de inmigración que representa al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, y es su deber determinar y escudriñar si yo soy admisible y elegible para venir a los Estados Unidos. Dicho esto, vamos a ver cómo es que se desarrolla esa entrevista. En esa entrevista hay 3 etapas. Pueden ser en este orden que lo voy a exponer o pueden ser en cualquier orden porque cada oficial tiene una manera diferente de entrevistar a las personas. Por cierto, vale la pena mencionar que en este momento y hasta fines de este año 2023 hay exenciones de entrevistas para ciertas visas no inmigrantes y esto va hasta diciembre del 2023. No sabemos si lo van a extender, pero hay muchas visas como visas de estudiante, renovaciones de visa de turista, las visas O, las visas H1B y otras categorías de visas que no les hacen entrevista como regla general y que únicamente si el oficial o el cónsul lo considera necesario, lo van a citar a una entrevista. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo va a ser esa entrevista? En esa entrevista, el oficial lo primero que va a verificar y a constatar son los datos biográficos. ¿Quién eres tú? ¿Qué vienes a hacer a los Estados Unidos? Va a corroborar la información consignada en cada formulario, en esos formularios DS-260 y en ese formulario DS-160. ¿Por qué? Porque ahí está toda nuestra información biográfica, toda quién es nuestra familia, las direcciones, los trabajos. Si nos han negado alguna visa en algún momento que hemos solicitado y ha sido negada, si nos han cancelado alguna visa, si nos han negado una visa de inmigrante, todo esto lo vuelve a preguntar el oficial y estas preguntas que hace el oficial ya los hace con base en un estudio previo de ese archivo migratorio que tenemos cada uno en los récords de los Estados Unidos. Es sorprendente cómo este país maneja los archivos de una manera tan organizada. Cuando yo llegué a este país, una de las grandes tareas que me propuse fue empezar a trabajar en la corte del condado de Palm Beach. Y empecé a hacer un trabajo como voluntaria en la corte del condado de Palm Beach. Eso fue muy emocionante. Son edificios imponentes. Es una corte, parece nuestra Corte Suprema de Justicia en nuestros países, pero aquí cada condado tiene su corte y son edificios muy bonitos, una estructura muy bella. Entonces, para mí era muy emocionante entrar a ese edificio y trabajar en la corte. Yo empecé como voluntaria en el área en la sección de criminología o la sección criminal, la corte criminal. Y lo que yo hacía era tomar fotocopias de documentos que pedían los abogados o pedían la oficina de inmigración. Miren ustedes. Yo debía ir a unos cubículos. En el cubículo cada abogado tenía su papelera y el nombre del abogado. Entonces yo miraba al abogado tal requiere tal documento de tal expediente, tanta, y yo luego iba al archivo general supremamente organizado, no tenía pierde, y ahí sacaba el expediente de Pepito Pérez que estaba perfectamente ubicado y perfectamente identificado. Abría el archivo, sacaba el documento, lo fotocopiaba, luego lo ponía en la papelera del abogado correspondiente. Las oficinas de inmigración USCIS para todos los procesos que tienen piden antecedentes criminales. Entonces, si la persona dijo que vivió en West Palm Beach o en Florida, piden a la corte los antecedentes criminales y si se encuentra que tiene un récord, inmediatamente piden copias de ese archivo para saber qué fue lo que pasó. O sea, una oficina de inmigración conoce toda nuestra vida y toda nuestra vida está plasmada en archivos en todas las cortes, en todos los sitios encontramos nuestra historia, por lo menos de una manera supremamente organizada en los Estados Unidos. Vale la pena mencionarles en este momento que tengan mucho cuidado y buen manejo de sus redes sociales. En este momento, una de las cosas que primeramente verifica un oficial de inmigración son las redes sociales.
Entonces, si tenemos Facebook, Instagram, TikTok, bueno, todas las plataformas que podamos tener, ellos las van a verificar. Es fácilmente a través de Google poner los nombres, poner ciertos datos, y si lo hace cualquier persona, una ente gubernamental como los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con mayor razón van a entrar a mirar esas redes sociales. Y aquí vale la pena mencionar que para una visa de turista, para una visa de estudiante, para una visa de trabajo temporal, obviamente sí van a ver en esas redes sociales que estamos mencionando la idea de venir a los Estados Unidos con una visa de turista y yo voy a ir a trabajar mientras por 3, 4, 5, 6 meses y me regreso y lo dejo plasmado en redes sociales. Ojo con eso. Y pasa cantidades de veces como ustedes no se imaginan. Todas las redes sociales son verificadas. Y de hecho, cuando ustedes diligencian los formularios, les preguntan por las redes sociales. ¿Qué redes sociales tenemos? Entonces, ¿para qué? Para verificar a través de las redes sociales, porque en las redes sociales está toda nuestra vida. Así que ojo con eso. Y para continuar con el tema, cuando llegamos a la entrevista, ya el oficial sabe quiénes somos, ya el oficial ha googleado o ha entrado a través de sus plataformas a buscar quiénes somos, ya conoce nuestra historia, ya sabe dónde vivimos, ya sabes lo que hacemos. Si hemos presentado o pedido una visa de turista y en esa visa de turista consignamos una información, eso lo van a cotejar con la información que yo estoy consignando en la DS-260 para saber si hay consistencia y coherencia y verdad en lo que yo estoy diciendo. Así que ya el oficial tiene un panorama muy grande y muy profundo acerca de quiénes somos. Cuando llegamos a la entrevista, tenemos que llegar conociendo ese formulario DS-260, haciendo nuestro propio recorrido de nuestro récord migratorio para tener perfectamente claras las respuestas a las posibles preguntas que nos puedan hacer. Y también tenemos que contestar siempre la verdad. Nos van a preguntar acerca de, obviamente, quiénes somos y todos nuestros antecedentes migratorios. ¿A qué viene a los Estados Unidos? No importa que ya tengamos la I-140 aprobada. Este oficial va a preguntarnos, ¿usted qué va a hacer a los Estados Unidos? Si yo presenté una I-140 para una visa EB2 de interés nacional, tengo que ser coherente con lo que yo consigné en ese formulario DS-260 y además coherente con lo que yo voy a contestarle al oficial. Si yo presenté un esfuerzo propuesto y tengo la idea de desarrollar mi proyecto, trabajar en mi compañía, buscar los contactos, continuar con la investigación, lo que sea, hay que ser coherente y contestar exactamente lo que se viene a hacer con base en una petición que fue aprobada por la Oficina de Inmigración. Otra pregunta supremamente importante es acerca de si tiene familia en los Estados Unidos, y eso nos lo pregunta también el formulario DS-260. Aquí es importante, y en la I-160, aquí es importante determinar quién es familia. La familia está constituida por los padres, los hijos, el cónyuge y los hermanos. Pare de contar. Esto es nuestra familia. Si el oficial pregunta, ¿tiene familia en los Estados Unidos? Y yo tengo un hermano viviendo en los Estados Unidos, contesto, sí. ¿Qué familia tiene un hermano? Si el oficial no me pregunta nada más, hasta ahí llega mi respuesta. Si el oficial quiere preguntar más, tengo que contestarle lo que él me está preguntando. No tenemos que entrar a explicar que mi hermano se vino hace 50 años y que él hizo tal recorrido y que él se casó o que él tiene tal estatus. El oficial no está preguntando cuál es el estatus migratorio del familiar que está en los Estados Unidos, simplemente está preguntando, ¿tiene familia en los Estados Unidos? Y ya, si el oficial pregunta, ¿cuál es el estatus migratorio de su hermano en los Estados Unidos? Tenemos que contestar con la verdad. Ellos creo que ya lo saben. Ya les he contado que hacen toda una verificación de la información y de nuestros datos biográficos. Bueno, una vez que han cotejado el formulario, las direcciones, a dónde va a llegar a los Estados Unidos, qué va a hacer en los Estados Unidos, quiénes van a ir a la entrevista, ojo, tenemos que ir todos los que estamos citados y los que hemos presentado el formulario DS-260. Ya habiendo cotejado eso, viene el tema de admisibilidad y elegibilidad, y para esto, ¿qué revisa el oficial de inmigración? Nuestro récord migratorio y nuestro récord criminal.
que no tengamos antecedentes criminales que nos hagan inelegibles para venir a los Estados Unidos, como problemas con tráfico de drogas, tráfico de armas, pederastia, violencia familiar, que tengamos una deportación de los Estados Unidos, un récord criminal con un récord migratorio, que si hemos venido a los Estados Unidos y nos han cancelado una visa y luego nos fuimos para nuestro país, si ha pasado el tiempo suficiente y podemos hacer esa petición, o si no ha pasado el tiempo suficiente, haber perdido el perdón. Ese récord migratorio es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Si han tenido visas canceladas, deportaciones, si no los han dejado entrar a este país, por qué razón. Eso es supremamente importante y aquí es cuando tenemos que tener ese asesoramiento de una persona que sepa de temas migratorios para que no nos enfrentemos a una entrevista en la que podamos tener inconvenientes o problemas por tener un récord migratorio. Récord criminal, el récord criminal en todos los países o partes del mundo donde hayamos vivido por más de 6 meses, tenemos que haber presentado nuestro récord criminal y obviamente ellos hacen un barrido también en los Estados Unidos para saber si tenemos antecedentes criminales. Cualquier récord criminal de un tipo como tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, tráfico humano, lo hacen inelegible para venir a los Estados Unidos e inadmisible para venir a los Estados Unidos. Por último viene el tema de los exámenes médicos que debemos llevar a nuestra entrevista en ese sobre sellado y en muchos consulados el médico envía ese sobre sellado al cónsul. Este sobre sellado lo abren y verifican cuál es el informe del médico. ¿Para qué? Para que no tengamos una enfermedad infectocontagiosa que atente contra la salubridad pública de los estadounidenses. Básicamente, uno de los problemas que se da es cuando tenemos el virus de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque en muchos de nuestros países, por ejemplo en Colombia, nos vacunan contra la tuberculosis y nos inyectan el virus y ese virus queda latente. Y cuando nos hacen el examen, va a arrojar que tenemos la tuberculosis, el virus de la tuberculosis, y nos hacen un tratamiento médico. Yo les cuento que a mí me tocó hacer el tratamiento médico porque yo aparecí con el virus de la tuberculosis y envían a hacer un tratamiento durante un año. Asesórense de su médico personal para que les pueda decir cómo es el tratamiento, cuáles son los efectos secundarios y cómo manejar este tipo de tratamientos que hacen aquí en los Estados Unidos para la tuberculosis. No quiere decir que se tenga la tuberculosis y que sea un problema. Puede ser que pongan un sello en el pasaporte indicando que cuando van a entrar a los Estados Unidos, ese oficial que los está recibiendo sabe que tiene un problema y que debe dirigirlo o indicarle a usted que inicie ese tratamiento para poder continuar con su residencia. Después de que uno termina el tratamiento, el médico certifica que uno ya hizo el tratamiento y ese certificado lo tiene uno que cargar para que cada vez que vaya uno a salir o a entrar y tenga ese carnet, como que yo no tengo tuberculosis, se pueda manejar. Ese es uno de los grandes temas. Y para que, si a ustedes les pasa, sepan cómo es el procedimiento y no tengan preocupación ni miedo porque no es nada del otro mundo. Siempre sí recalco que hablen con su médico en su país acerca de estos tratamientos para la tuberculosis que nos hacen hacer en los Estados Unidos a quienes tenemos ese virus. Esto es para las generaciones ya viejitas. Bueno, ahora, ya esa es toda la entrevista, esos son los 3 grandes parámetros, eso es lo que podrían preguntarles sobre ustedes, sobre lo que vienen a hacer y sobre temas criminales, de antecedentes criminales y antecedentes migratorios para poder determinar admisibilidad o inelegibilidad. Ahora, ¿qué consejos les puedo yo dar? Les voy a dar. Primero, lleguen con tiempo a la entrevista. Segundo, presentación personal, business casual, muy bien puestecitos, las señoras muy bien presentadas, como si fueran para una entrevista de trabajo. Hay un tema aquí también de los americanos, que es el tema del dress code. Básicamente también lo viví en la experiencia en la corte,
que el tema de vestuario y presentación personal tiene que ser muy serio, muy sobrio, no escotes, no manga sisa, no pantalones apretados, no faldas cortas. Ese era el dress code en la corte de Palm Beach, y en muchas oficinas gubernamentales se maneja ese tipo de vestuario. No, nada llamativo, nada exuberante, muy serios, muy sobrios son aquí en las oficinas gubernamentales. Yo me acuerdo que una vez los viernes podíamos ir de gym, entonces, viernes de gym porque es el día como muy relajado de la semana, y yo me fui con un jean que era clarito y tenía unas florecitas en los bolsillos de atrás, mi pantalón. Pues me hicieron devolver a mi casa, no podía trabajar con ese jean porque tenía florecitas en los bolsillos. Tiene que ser un jean formal, un jean oscuro, serio, sin nada de dibujitos, sin rotos y sin nada y no demasiado ajustado. Nunca se me olvida esa experiencia y yo, wow, esto es impresionante. Y el silencio en las oficinas es absoluto. Uno llega y nadie se levanta su cara para decir, hola Marta, ¿cómo está? Ni uno llega, buenos días, ¿cómo están? Todo es un silencio sepulcral. Es impresionante la disciplina, cada quien en su computador y haciendo sus tareas, y a nadie le interesa quién llegó o quién salió. Ese es el estilo de trabajo americano. Por eso nuestra cultura, cuando cambiamos de nuestros países en donde está la alegría y la charla la familiaridad, eso aquí no se vive, es muy diferente, solo lo vas a encontrar en las familias y las comunidades de tu país o de las latinas. Yo les doy un consejo. Si ustedes van a decidir hacer un cambio de vida de su país, adáptense y aprendan de la cultura americana, que es muy, muy bonita, es totalmente diferente, pero que nos enseña también muchísimo. Sin dejar nuestra esencia, debemos introducirnos a esta cultura americana y aprender y respetar, porque estamos viniendo a vivir a un país que nos abre las puertas y que tenemos que respetar esa cultura. De hecho, ahorita con el tema de tantos inmigrantes que están llegando por la frontera, han habido muchos cambios y por eso también hay tanta molestia en la ciudadanía, en todas las personas que ya residen, muchos inmigrantes, y como yo, que yo ya estoy adaptada a una cultura totalmente diferente. Y obviamente escuchar pitos, escuchar que la gente tira basura a las calles o que la gente no respeta al peatón. Aquí la prioridad la tiene un peatón, tú tienes que tener tu carro, ir despacio para que el peatón camine, pase, cruce, porque él es el dueño de la calle, no el que tiene el carro. Entonces, eso lo vemos acá en muchas de las plazas o de los sitios en donde está la mayoría de gente que acude, gente americana, es muy, muy respetuosa con el peatón, muy respetuosa con las normas, todas esas normas básicas que muchas veces no respetamos y no vivimos en nuestro país. Tenemos que venir con lo mejor de nosotros mismos a asumir y a vivir una cultura americana que también da de ellos mismos lo mejor. No están enseñados a la bulla, a que haya un carro atrás pitando, a que la gente se atraviese. Eso acá no existe y ha sido una de las cosas y de los impactos que ha tenido este tema migratorio en los Estados Unidos. Bueno, eso en cuanto a presentación personal y ciertas cosas. Otra recomendación importante, lleve documentos, todos los documentos originales que le pidieron, todos los que usted envió, lleve los documentos originales y lleve una copia de cada documento. ¿Esto por qué? ¿Y por qué lo recomiendo? Porque en la entrevista puede el oficial decirle, no tengo su certificado de nacimiento. Si usted se pone a decir, sí, yo lo puse, yo lo mandé, a mí me dijeron que sí, no hay lugar. No está su certificado de nacimiento. Sí, yo tengo aquí mi certificado de nacimiento, está el original, pero necesitamos una fotocopia. Aquí está una fotocopia de mi certificado de nacimiento. Si no llevas una fotocopia y el oficial necesita una fotocopia, él no va a pararse a ir a fotocopiar ese certificado de nacimiento, ni le va a decir, sí, vaya un momentico y tráigame la fotocopia. No. Ok, le vamos a enviar una solicitud o presénteme la información que hace falta y una vez que tengamos todo completo, tomamos la decisión y ahí va a quedar en stand-by hasta que llegue la copia del certificado de nacimiento. Entonces, lleven sus documentos originales y lleven una copia. Ahora, en cuanto a la entrevista en sí mismo, sea
concreto, sea claro, sea seguro, responda únicamente lo que le preguntan. Nuestra tendencia es dar explicaciones, ahondar en ciertos temas que no nos están preguntando. El americano también es blanco o es negro. Entonces, si le están preguntando a qué viene a hacer a los Estados Unidos, conteste concretamente, claramente, de manera segura y concisa a qué viene a hacer a los Estados Unidos. Eso es básico para que su entrevista fluya y sea segura, ¿no? Yo sé que esto genera ansiedad, pero la ansiedad, el miedo, es algo inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos eso desde que venimos a este mundo, el miedo. El miedo nos acompaña permanentemente, esa ansiedad, ese miedo por todo. Y más cuando tenemos conciencia de eso que vamos a hacer, cuando lo estamos esperando, es cuando sentimos el miedo. Prepárense en este tiempo para manejar ese miedo y esa ansiedad. Es absolutamente normal sentir ese miedo y el oficial lo sabe. El oficial sabe que nosotros estamos entrando con miedo, con ansiedad. Y él sabe hasta qué punto ese miedo es el miedo normal del ser humano. Pero si nosotros vamos preparados porque no tenemos nada que esconder, porque tenemos todo perfectamente claro, vamos a manejar ese miedo. Hay unos libros muy interesantes, de hecho estoy empezando a leer un libro que me ha llamado mucho la atención acerca del miedo y la ansiedad, porque mucha gente se queda en esa zona de confort y no avanza porque le da miedo vencer el miedo. Pero lo más rico cuando vencemos el miedo es ese sabor, es cuando se libera esa serotonina que sentimos la felicidad de wow, lo logré. Entonces, cuando vamos a esa entrevista y vamos con ese miedo, es normal, hay que manejarlo. Y cuando salimos de esa entrevista con nuestra visa aprobada, hemos dicho o vamos a decir, valió la pena y lo hemos logrado. Nada sería tan delicioso ni tan rico de disfrutar cuando tenemos esas dificultades, esos obstáculos que nos dan miedo y los vencemos. Así que para adelante con esas entrevistas. Espero que si alguno de ustedes tiene la entrevista, me avise, me cuente y podamos compartir la experiencia en este canal para que todos estemos preparados. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, den un like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.